Bien, estamos hoy con una voz fundamental del pueblo peruano. Él es Martín Guerra, es escritor, analista político y miembro de la organización Izquierda Socialista. Bienvenido, Martín, muchas gracias por participar de Esquina América. Muchas gracias, Sol. Gracias a Esquina América y al Centro de Integración Latinoamericana Manuel Ugarte. Aquí estamos para responder a todo lo que ustedes quieran conversar con nosotros. Gracias. No, al contrario, decía que sos una voz fundamental porque sin ninguna duda sos protagonista de este proceso político, como lo es el pueblo peruano en general, ¿no? Un proceso que entendemos tiene múltiples complejidades, pero un poco para ubicarnos también, ¿no? Y para poder acercarnos a comprender con vos lo que está sucediendo en este tiempo que sin ninguna duda ha inaugurado ciertas novedades y que es producto de una lucha acumulada de tu pueblo durante mucho tiempo, necesitamos acercarnos para entender, y por eso te queríamos preguntar, bueno, ¿cuáles crees que han sido los elementos centrales del movimiento social que ha llegado al poder en primera instancia con Pedro Castillo? Bien, fíjate, nuestro país acaba de cumplir el año pasado 200 años de independencia. La independencia, o llamémosle primera independencia, la independencia formal, que fue un logro de los criollos frente a la derrota del proyecto, llamémosle indígena, el proyecto más nutrido de clases populares, que fracasó luego del intento de Túpac Amaru y Micaela Bastidas, a quienes consideramos nosotros los padres fundadores del Perú profundo. Entonces, digamos que fue el sector criollo que hizo la independencia no tanto pensando en dar la libertad a los afrodescendientes que vivían en esclavitud y a nuestros pueblos originarios que vivían en servidumbre, sino para no continuar con el eslabón de dominio que tenía la España colonial sobre los criollos, ¿no? Entonces fue una independencia conveniente para un sector social de élite, digámoslo así. En estos 200 años, si habremos tenido 3 presidentes que se preocuparon de una manera u otra por su pueblo, es decir, demasiado. El resto ha servido a las oligarquías y de eso no cabe ninguna duda. Y la corrupción, que ahora se habla mucho de la corrupción, ha sido característica de estos 200 años de gobierno de la derecha, del conservadurismo, de las oligarquías mayoritariamente en nuestra patria. Entonces, ocurre que por los cambios que se están dando en América Latina desde hace 20 años, desde que se arriba la propuesta bolivariana a finales del siglo XX en Venezuela, y de ahí comienzan una serie de cambios en América Latina, se da una primera ola de progresismo bastante radical, ahora vivimos una segunda ola, tal vez un poco más suave en postulados, pero general, lo que no ocurrió en la primera ola, es decir, prácticamente toda nuestra América está virando hacia la izquierda, ¿no? Y algunos países con propuestas bien suaves, pero la derecha no las acepta. No acepta el más mínimo cambio, ¿no? Y eso es un signo de desesperación ante la decadencia del hegemón imperialista norteamericano, la crisis económica que tiene Estados Unidos, la guerra que ha ocasionado y que ha terminado dañando la economía europea. Europa hace mucho tiempo que es el socio menor de los Estados Unidos, depende de las decisiones políticas, sin tener por qué, de los Estados Unidos, a través de la OTAN. Entonces, esta guerra que se está desarrollando en estos momentos entre Rusia y Ucrania, creada por la OTAN, creada por los Estados Unidos, ha terminado con sanciones económicas que han ocasionado crisis en todo el mundo, principalmente en la Unión Europea, en donde no están acostumbrados pues a tener los problemas económicos que sí en nuestra América sufrimos, ¿no? Un miembro del Movimiento Popular Europeo se indigna cuando le recortan un derecho que ni siquiera existe, por decir así, en el Perú, ¿no? O sea, existe en el papel, el Perú tiene miles de leyes, de ahí a que se cumplan es otra cosa. Entonces, estos cambios generaron también en el Perú expectativas de cambio, ¿no? Aquí hemos tenido episodios de violencia muy fuerte, represión gubernamental por varias décadas. Entonces, digamos que el movimiento popular fue muy golpeado durante la dictadura de Fujimori. Y después los sucesivos presidentes continuaron lo que ellos llamaron de manera descarada Fujimorismo sin Fujimori. Me refiero a Alejandro Toledo, a Alan García, Ollanta Humala, que fue una esperanza para gruesos sectores de la población, pero fue un neoliberal más.
Y entonces arribamos a una situación en donde el pueblo había ido acumulando fuerzas. El 2016 se dan las elecciones, ¿no? La opción de izquierda no logra hacerse con un buen lugar y entonces estábamos entre Pedro Pablo Kuczynski, eterno servidor de los Estados Unidos, y Keiko Fujimori, la líder de la mafia ultraderechista y conservadora. Esas eran las dos opciones. Se notaba claramente que el partido se estaba jugando en la cancha, digámoslo así, de la derecha, ¿no? Una derecha liberal y una ultraderecha. Entonces, eso lo llevó a varios momentos importantes. El primero, bloquean el gobierno de Kuczynski, que por supuesto no es santo de nuestra devoción, es un tipo nefasto, ¿no? Enemigo del pueblo, pero la otra opción era peor, digamos, ¿no? Si es que puede existir eso. Entonces ellos logran que Kuczynski renuncie a la presidencia y el poder le cae al sector de Vizcarra. Entonces la batalla entre las dos derechas continúa, pero Vizcarra cierra el Congreso. Digamos que estaban anotando tantos los dos sectores uno a uno. Luego Vizcarra es vacado y surge Merino. Merino se queda menos de una semana y es obligado a renunciar por un movimiento popular que surge en contra de esto. Entonces, la batalla era entre dos sectores de la derecha. Provinciana, representada por Merino, por el partido de Acuña, una derecha que surge para disputar el reparto de la torta económica que la derecha oligárquica siempre había tenido y a la cual había accedido con un espacio importante, la que llamamos la ultraderecha. Entonces ya teníamos tres sectores de derecha y llega la pandemia. La pandemia, no calculada por los sectores en disputa, por nadie, ¿no? Viene a profundizar la pobreza del pueblo peruano, y entonces era obvio que la opción que iba a triunfar el año pasado, el 2021, en el Bicentenario, tenía que ser una opción popular, fuera la que fuera. ¿Por qué? Porque en la pandemia las empresas privadas peruanas ganaron dinero con la muerte de la gente. Recordemos que nuestro país, el Perú, es uno de los 5 países donde más muertos se dieron por la pandemia. Hemos llegado a 200.000 muertos, ¿no? Es el quinto país, comparando con poblaciones como, por ejemplo, la India, Brasil, Estados Unidos, ¿no? Que tienen poblaciones gigantescas al costado de los casi 33 millones que somos los peruanos. Entonces, digamos que estamos en el número 1 de los países con población no muy grande que han tenido tantos fallecidos, ¿no? ¿Y por qué se dio eso? ¿Por qué en plena pandemia las pastillas que costaban, digamos, un sol, pasaron a costar 20, 30 soles, 40 soles? Camas UCI que costaban $40.000, $60.000. Entonces, fue una cosa espeluznante. Lugares en el Perú como Iquitos, por ejemplo, en Loreto, donde la gente se moría por las calles y en las colas esperando atención médica. Muy doloroso lo que ocurrió en el país, en todo el mundo, pero aquí tuvo unas características terribles, ¿no? Entonces, incluso algunos hablan de genocidio sistemático, ¿no? ¿Por qué? Porque no se había desarrollado un programa de salud, a pesar de que se decía que el Perú era el milagro económico de América Latina, recordarás. Se decía que el Perú tenía un crecimiento sostenido. ¿Dónde se fue ese crecimiento? ¿No? Las cuarentenas sucesivas hicieron que mucha gente pierda su trabajo. Se cerraron los pequeños emprendimientos de las personas más humildes. Entonces llegamos a un momento de una crisis tal que la gente, que ya existía un movimiento de izquierda, se radicalizó por un movimiento de izquierda popular. Y es así como Perú Libre, el partido dirigido por Vladimir Cerrón, a quien la izquierda, que sí sale en las fotografías, nosotros le decimos, con todo respeto, la izquierda que la derecha necesita, se hacía ascos de trabajar con este partido. Un partido regional, un partido con más bases populares que otros partidos de la izquierda tradicional, y entonces dieron la sorpresa, ¿no? Se aliaron con los maestros. Pedro Castillo es un maestro, pero también es un campesino, pero también es un rondero, pero también es un hombre de ese Perú explotado, oprimido, invisibilizado de los pueblos originarios. Y da la sorpresa para la derecha, no para quienes siempre activamos desde el pueblo, que teníamos la lectura, aún en primera vuelta, de que Pedro Castillo pasaba por lo menos a la segunda vuelta. Era increíble aquí, Sol, porque los medios y la misma izquierda de la capital no se dieron cuenta de esto. Muy pocos sectores se dieron cuenta del fenómeno Castillo. Entonces, triunfa Castillo y de arranque la de ultraderecha y la derecha liberal comenzaron a ponerle las piedras en el zapato, ¿no? Desde decir que había triunfado con fraude,
Pedro Castillo no podría haber hecho fraude porque, para comenzar, y no quiero acusar a nadie, ¿no? Las instituciones, por decirlo de una manera muy elegante, todas las instituciones del país están controladas en su gran mayoría por la derecha. Así que haber hecho un fraude desde el campo popular era prácticamente imposible. Para comenzar de ahí, el pueblo no se creyó esa mentira, ¿no? Por eso es que cuando la prensa de derecha habla, nadie le cree ya, ¿no? Han hecho el ridículo. Entonces, comienza el gobierno de Castillo, comienza con problemas, ¿no?, gravísimos, y aquí viene el problema, porque tampoco vamos a victimizar a la persona del presidente, que nos hemos referido más de una vez en todo este proceso. Creemos que en lugar de ir al pueblo, el presidente Castillo ha intentado, con su equipo de trabajo, que por cierto varía a cada rato, ha intentado gobernar con grupos de influencia que vienen de todo lado, algunos no tan santos, hay que decirlo, y que todos tienen su propia agenda. Entonces se ha ido alejando del movimiento popular, probablemente muy a su pesar, yo creo en su honestidad, ¿no? Y rodeado de un grupo de gente que ha ido pidiendo cuotas de poder. Entonces, la derecha, ¿qué ha hecho? La derecha ha tenido dos opciones: vacarlo, jugar al golpismo, a la sensación de eterna desestabilización, tanto así, Sol, que como peruano te cuento que ya nos acostumbramos a la desestabilización. Podemos decir que en el Perú sentirse estable políticamente es vivir en inestabilidad permanente. La derecha ha logrado eso. Y eso puede parecer malo, pero puede parecer bueno. El pueblo está preparado para lo que ocurra en cualquier momento, ¿no? Y tiene que ir forjándose cada vez más, ¿no? Digamos, ya no nos sorprende los intentos de golpe, pero el problema es que estos intentos de golpe, de vacancia permanente, de acoso judicial, tanto a Vladimir Cerrón como a Pedro Castillo, ha logrado que se dividan, ha logrado que el partido que llegó al gobierno se fragmente, ha logrado que la izquierda se fragmente también del movimiento popular entre sí, sin quitar los propios errores de la izquierda, ¿no? Pero esta presión ha sido muy fuerte y no se estaba preparado. Recordemos que este triunfo sale producido por una pandemia inesperada. Hay que ser muy realistas, no solamente por la organización popular. Digamos que había un 20% de organización popular, el 80% fueron condiciones del momento, coyunturales. No una suerte porque la gente votó porque no tenía salvación. Eso es lo que la derecha dice y algunos sectores de izquierda. No, sí se votó conscientemente, lo hemos visto, pero se pretende desconocer eso para hacer ver a la población que Castillo salió por un albur, un golpe de suerte, y así no es, ¿no? Eso es ofender al pueblo que hizo campaña y votó con conciencia. Entonces, para terminar esta primera parte y ya estar en el momento de los acontecimientos actuales, tenemos un gobierno débil, ¿no? Cuyos círculos de interés que defienden al pueblo, que representan al pueblo, han sido fragmentados, se ha logrado la desunión, y entonces el presidente ha tenido que confiar en los grupos más cercanos, su familia ampliada, su comunidad, el lugar de donde él viene en el país, sectores de maestros que cometieron el error de querer crear varios partidos. Hay como 3 partidos de profesores, partidos gremiales, lo cual no es un camino muy correcto. Yo respeto eso, pero creo que un partido debe guiarse por un programa político, no por representación de un gremio. Eso más parece un sindicato. Entonces hay esos problemas. Y la derecha tenía 2 opciones: el golpismo, o a través del golpismo irlo minando y ayornándolo, convirtiéndolo en un representante de la derecha más allá de su propia voluntad. Aquí le decimos a eso ollantización o humalización, que se convierte en un Ollanta Humala. Ahora, Ollanta Humala abandonó el programa de la Gran Transformación, ni bien llegó al gobierno, y después se derechizó en diciembre, cuando él juramenta en julio, ¿no? Entonces, medio año y ya Humala se había derechizado. Castillo va a ser un año en julio, 28 de julio de este mes, ¿no? Y todavía no hay una derechización clara. Hay algunas medidas conservadoras que se han hecho en este momento, que estamos conversando, se debate en el Congreso, derogar una ley fundamental que sacó el Ministerio de Trabajo, el Decreto Supremo 001, que regulaba la tercerización, y la derecha está indignadísima, ¿no? Y no se ve un apoyo claro del gobierno para proteger este decreto supremo. Y viene otro decreto supremo planteado que va a defender los derechos laborales, como la huelga, la negociación colectiva, etc. Nadie está proponiendo, Sol, y yo quisiera que sí, ¿no? Pero nadie está proponiendo una revolución laboral. Se están planteando temas que en el siglo XXI no pueden seguir
funcionando como se dan referente a los derechos más mínimos que pueden tener los trabajadores. Pero la derecha no quiere. Y no vemos una actitud del Ejecutivo, del líder del Ejecutivo, que es el presidente, de defender estos procesos. Entonces, solo hay dos caminos aquí. O le dan un golpe, como sea, cívico-militar, cívico-congresal, ahora hay varias claves de golpe, ¿no? O lo vacan, o el acoso judicial hacia su esposa, a su hijo, su cuñada, es terrible, ¿no? Yo quiero que se esclarezcan los hechos, pero es increíble cómo expresidentes y sus familiares que se han robado a todas luces siguen libres y no están procesados, ¿no? Pero alguien que no tiene ni un año de gobierno, lo han tildado con un informe de jefe de una mafia, ¿no? Yo no sé en qué tiempo logró organizar una mafia, ¿no? Pero bueno, es algo que no cree pues nadie, ¿no? O lo vacan, o se ajusta a lo que quiere la derecha, o vuelve al pueblo. El pueblo está dispuesto, el pueblo protegió el voto de Pedro Castillo. Te cuento, Sol, que venían miles de peruanos del interior del país a cuidar el voto mientras las instituciones encargadas de las elecciones, que el fujimorismo impidió y la derecha también, daban el resultado final. El pueblo estuvo aquí pasando hambre, frío, cuidando el voto. El pueblo está dispuesto en costa, sierra y selva a defender este gobierno democrático. Ya depende del presidente, como dirigente, es el papel del individuo de la historia, es importante. Si él asume este mandato que se le otorgó hace un año, o si prefiere dejar que las cosas deriven, ¿no? Al acaso, ¿no? Y entonces vamos a tener ahí un escenario golpista, o probablemente alguien va a gobernar por encima de él, que son los grupos de poder que siempre han gobernado el país. Estamos en un momento muy importante. Yo le diría al presidente que tiene una buena correlación de fuerzas latinoamericanas, que tiene el apoyo del pueblo. Es el momento de tomar decisiones. Dos elementos centrales, ¿no? Un poco te iba a preguntar, pensaba en algunas cuestiones previamente que has ido respondiendo respecto de, bueno, la derecha, cómo se articula. Digo que es una articulación, por supuesto, entendemos, a nivel nacional, pero con el poder fáctico extranjero, con el imperialismo, digo, esto no es nuevo en ninguno de nuestros países, pero bueno, cómo se articulaba y llevaba adelante la serie de golpes que, como vos bien decías, ha convertido la situación de incertidumbre y de inestabilidad en la estabilidad del país, ¿no? Desde acá podemos verlo como un fenómeno muy grosero, pero bueno, has ido respondiéndolo, me parece que hay un análisis muy clarito y muy finito de la situación en la que está hoy Pedro del Castillo, Pedro Castillo, como dirigente de esta alianza, como representante del movimiento social peruano, pero digo, tan golpeado, y los escenarios que también planteas. Bueno, hay tres salidas. En ese sentido, también mencionabas esto último de cuánto sostén tiene, cuánta voluntad popular hay en sostener, más allá de las contradicciones y comprendiendo el momento, este gobierno. ¿Cuáles crees que son los elementos más activos, si se quiere, con mayor iniciativa? Mencionaste partidos sindicales, pero los diferencias de los gremios. ¿Existen, a tu entender, elementos más activos y centrales dentro de la fuerza social que van a ir a la calle, que pueden volver a la calle como lo han hecho, digamos, ante un escenario de mayor golpe, ¿no? Un escenario abierto de enfrentamiento de la derecha con el gobierno hoy? ¿Entendés que son los sindicatos, las organizaciones indígenas, las organizaciones de mujeres? ¿Qué hay en Perú que va a ir a la calle? Bien, mira, cuando han estado presionando al gobierno con diversos escenarios de desestabilización, montaron varios paros, los paros que hace la derecha, ¿no? Que a veces se toma de reclamos del pueblo. El pueblo ha estado presionando a Castillo y está muy bien. Está muy bien que lo haga porque el presidente Castillo fue elegido para representar el programa que él dijo que iba a representar y a defender, ¿no? Entonces, la derecha, ¿qué hace? Muy hábilmente con los medios ponen y sacan presidentes. Entonces toman las huelgas, los paros de nuestra población y las presentan como
movilizaciones contra Castillo. Lo ridículo de eso es que cuando entrevistaban a los manifestantes, todos decían que estaban por defender un gobierno democrático y más bien que ese gobierno cumpliera las promesas, ¿no? Hay problemas graves, Sol. Por ejemplo, no tenemos fertilizantes. Y entonces, la ciudad de Lima, tenemos casi en el Perú 33 millones. En Lima viven cerca de 11, 12 millones, la tercera parte del país. Lima es una gran consumidora de productos agrarios para la subsistencia diaria. Lamentablemente tenemos un monstruoso centralismo. Entonces, ¿qué pasa si no hay fertilizantes? No hay productos agrarios y el mercado interno queda desabastecido. Entonces, los agricultores reclaman, pero también los miembros de las familias. Entonces, son problemas. A pesar de eso, la población ha salido a defender al presidente y lo que representa. Más allá de él, muchos podrían decirme, no, pero ha cometido errores. Claro que sí, ¿quién no lo comete para comenzar? Pero la población ve a Pedro Castillo como uno de ellos. Y la población sabe lo que significa ser un peruano originario del pueblo, que se le cierran las puertas, no tener una educación plena, no tener posibilidades de desarrollo. Entonces, la derecha se equivoca cuando lo fustiga y lo ataca tanto al presidente, porque la población mayoritaria siente que están haciéndole eso a ellos mismos. Y lo ven al presidente atacado, bloqueado, y entonces hay una indignación. Pero también está el problema económico. No hay fertilizantes para el agro, y por el tema de la guerra, acá lo venden como si fuera un tema del presidente Castillo, los combustibles que han subido en todo el planeta, ¿no? También están muy caros. Por supuesto, un sector de clase media que no soporta que le suban la gasolina nunca porque comienza a sufrir por su automóvil, son los que critican, ¿no? Ellos son los entrevistados en la televisión. Pero habría que ver a la gente de nuestro pueblo que entiende que ese es un bien suntuario. En nuestro país tener autos es un bien suntuario. Entonces no le interesa tanto ese tema, ¿no? No estoy diciendo que no sea importante que la gente tenga gasolina, pero a ver cuánta población cubre. El transporte público, eso ya es una reivindicación justa, por ejemplo, que perdiéramos el transporte público. Entonces, a pesar de todo esto, y te lo enumero para que veas cómo a pesar de que hay problemas gruesos, que son producto de la inacción del gobierno y también de la crisis mundial, y añado ahí algo más, el gobierno tiene temor de hacer relaciones económicas, por ejemplo, con países como Venezuela o Rusia, porque sabe que lo van a criticar, ¿no? Con Rusia podríamos tener fertilizantes, con Venezuela podríamos tener recursos de petroleros, ¿no? Para decirlo directamente, ¿no? Combustibles, etcétera. Sin embargo, y con Bolivia otro tanto, pero no podemos, porque si el presidente se le ocurre hacer una relación bilateral económica, inmediatamente van a decir que está trabajando con estados terroristas, lo mismo de siempre. Entonces, la pregunta es, ¿y qué importa? Pues, pero ahí falta, hay un tema ya de representatividad, de decisión, que es lo que lo distancia y lo va a distanciar cada vez más de poder decirle a nuestro pueblo que sigue esperando y que sigue esperando. Hay logros interesantes, Sol, por ejemplo, los gabinetes descentralizados que la derecha ha criticado. ¿Qué significa? Que se reúne el Ejecutivo y conversa con el pueblo en diversas zonas del país. La derecha dice que ¿por qué tienen que hablar los campesinos, los obreros en estas reuniones que no está constitucionalmente aceptado? Es decir, cuando un gobierno va y habla con su pueblo directamente, la derecha lo ve muy mal, claro, porque se está generando, aunque sea muy poquito, no, aunque sea de manera muy larvaria, un poder alternativo del pueblo. El pueblo está, por lo menos, abriendo su voz hacia quienes han sido elegidos para gobernar. Entonces, esos son alcances interesantes. Yo creo que eso ha permitido cierta relación del presidente con el pueblo, pero no es la relación que se espera, ¿no? ¿Qué sectores lo apoyan? Algunos sectores de la izquierda, incluso la izquierda que les es adversa, han entendido que pasar a la crítica frontal solo hace juego a la derecha. Hay una izquierda más de base, que sí está con el presidente, más que con el presidente, está con defender el producto. Yo quiero que esto quede claro, Sol. Incluso nosotros somos muy críticos al gobierno, ¿no? Es un gobierno que no está gobernando con la izquierda, ni siquiera con la izquierda de base, sino con algunos sectores de influencia. Ahí nuestra crítica va ahí, no porque no dé espacios a la izquierda, porque por último podría crear una nueva izquierda, que es muy necesaria, ¿no? Nosotros hablamos del pueblo que está a la izquierda, ese pueblo que intuye, que comprende la realidad y más allá de cuotas, de cargos públicos, lucha por su clase social y por sus reivindicaciones. Ahí yo creo que está el futuro. No hablo por una izquierda dolida que ha sido abandonada, en muchos de los casos
estuvo muy bien que el presidente se deslastrara de esos sectores. No me refiero a eso. No estoy blindando tampoco a Castillo. Estamos blindando un gobierno que fue elegido democráticamente, que fue elegido por el pueblo en hartazgo por la crisis económica y que no vamos a permitir que los golpistas de la derecha pretendan tumbárselo para colocar una opción que siempre va a ser peor. En ese sentido va nuestra reflexión, y cuando digo que hay sectores del pueblo que blindan el proceso, me refiero al proceso democrático más allá del presidente. Un proceso que le costó al pueblo todo un año de luchas, ¿no? Y ahí están, por ejemplo, los grupos obreros, los campesinos especialmente, ¿no? Las familias más humildes del país, pero también colectivos de defensa de los derechos de las mujeres, por ejemplo, ¿no? Que ahora ven y vemos con mucha preocupación que personajes incluso ligados al gobierno han presentado un proyecto para que el Ministerio de la Mujer no se llame así, sino se llame Ministerio de la Familia, lo cual nos parece un retroceso. ¿Por qué? Porque en nuestro país ocurren feminicidios, por citar un tema de burla de los derechos de las mujeres, a cada rato, ¿no? Las cifras son espeluznantes. La educación que se imparte a las niñas y a los niños en las escuelas suele ser muy conservadora. Hay que ver la relación entre feminicidio y conservadurismo. No es una relación que no exista. El feminicidio es hijo de la educación conservadora y machista, ¿no? Y eso qué duda cabe. Yo sé que un nombre de un ministerio no va a cambiar la realidad, pero sí la visibiliza. Ojo. Y eso es algo que a veces no se entiende. Entonces, estos colectivos, yo digo, ¿hasta cuándo van a seguir protegiendo un proceso que les da la espalda relativamente, ¿no? Y me refiero a todos, ¿sabes? De los obreros, los campesinos, etcétera. Entonces ya hay jornadas de lucha planteadas por las centrales sindicales, por los gremios agrarios, por diversos sectores pues, que tienen puntos de reclamo de acuerdo al desarrollo económico que no se está dando en el país y que a pesar de la crisis se podía realizar. Entonces, la gran pregunta es, ¿no? ¿Qué va a ocurrir cuando el pueblo organizado también pase a la confrontación más directa? Entonces, ¿tendrá tiempo ahí en ese momento el presidente de tomar las decisiones que le venimos pidiendo? Y aprovecho la entrevista para seguir pidiendo esa toma de conciencia y entender su rol como presidente, ¿no? Empatar con ese pueblo, liderarlo, ¿no? Entonces, ese es un problema, ¿no? Algunos me dirán que no se trata de un individuo. Claro, creemos que la historia no es desarrollada por personajes individuales, ¿no? Sino por clases sociales, por grupos de interés, por grupos sociales. Pero es fundamental que cuando alguien ejerce un liderazgo, eh, defienda un programa, ¿no? De una vez. Si va a defender el de la derecha, que sea de una vez, pero necesitamos claridad. Yo creo todavía, tal vez soy iluso, que puede haber una vuelta de tuerca y el pueblo va a estar ahí, vamos a estar ahí. Si no la hay, también estaremos ahí para defender procesos de nuestros derechos fundamentales y radicalizarlos, por supuesto. Más que ingenuidad, yo prefiero creer junto con vos que se trata del optimismo de la voluntad, ¿no? Como Así decía es. Gramsci. Porque si no, digo, el escenario general, global y latinoamericano, pues puede ser muy desmoralizante. Más allá de, como bien decías, este reflujo con una gran amplitud en nuestra región de los proyectos populares, nacionales y plurinacionales al poder, digo, hay una situación de crisis que nos atraviesa en múltiples dimensiones. Entonces, sí, claro que hay que tener optimismo en la medida en que se avanza en la lucha y de eso el pueblo peruano es un ejemplo y sin ninguna duda los pueblos de Latinoamérica, ¿no? Vos hablabas sobre la situación económica y yo me pregunto, porque nosotros desde aquí estamos muy atravesados por esta forma de injerencia en este siglo XXI que tiene que ver con la relación con el FMI, ¿no? Con el nivel de endeudamiento. ¿Hay algo ahí para pensar en Perú? ¿Es relevante? ¿Cómo viene esta relación con los organismos de financiamiento y de crédito internacional? Lamentablemente estamos totalmente atados, siguiendo la mejor tradición neoliberal, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial. Nuestro Banco Central de Reserva del Perú, el Banco del Tesoro, digamos, del país, fue parte del debate electoral. La derecha logró crear un punto de debate fundamental en las elecciones del 2021, que era, perdón,
si se mantenía un personaje apellidado Velarde como director de este banco. Y los medios trabajaron de tal forma que se creó la idea de que si él no era el que administraba las economías del país, nadie podría hacerlo entre 33 millones de peruanos. Entonces el señor continuó ahí, y no solo él, una serie de gerentes que han representado lo más nefasto de la política económica del país. Seguimos pagando la deuda, seguimos lastrados por los planes de desarrollo del Banco Mundial, no ha habido cambio en lo absoluto, y tú sabes que lo económico no es lo único, pero definitivamente es la base de la determinación de una serie de decisiones políticas, ¿no? Y por eso también a veces tratamos de entender al presidente, ¿no? Hay poderes fácticos que están establecidos en el país, uno de ellos el económico, que no ha habido intención y probablemente capacidad de moverlo un ápice, ¿no? Lo mismo con inteligencia, lo mismo con los medios de comunicación privados en manos de dos familias que le llamamos acá la concentración mediática. Entonces, el presidente prácticamente trabaja aislado, por eso insisto, son las masas populares las que pueden trabajar junto con él. Redondeando la pregunta que me haces y puntualizándola, la situación económica respecto a los organismos financieros internacionales sigue tal cual se heredó de los gobiernos de Sagasti, Vizcarra, Kuczynski y Humala, García, etc. Seguimos neoliberales en ese sentido y casi en todos. ¿Qué problema? Sí. No voy a decir más que eso. ¿Qué problema compartido? La cuestión es, entonces, ¿qué crees que es importante mirar de esta coyuntura, de los últimos hechos? Recién decías, ya nos vamos a meter en los hechos más recientes. ¿Qué tendríamos que comprender de la situación más Por eso el coyuntural tema del y dólar, el ¿no? escenario? Aquí, claro, durante el primer tiempo del gobierno de Castillo, el dólar era subido directamente de quienes administran la economía en nuestro país, especulaba. Subía altísimo, ¿no? Y entonces la gente decía, es el gobierno. Es decir, se ha hecho presión también a través de la economía y eso permite alterar el cambio del dólar, lo permite la relación financiera internacional. Es decir, no hay una autonomía en nuestras decisiones económicas, lamentablemente. ¿Cuáles son los escenarios en este momento? El tema judicial del presidente, ¿no? Ya hay una investigación directa, incluso a su esposa, que acudió ayer al Congreso. Hay acusaciones con la cuñada del presidente, familiares del entorno, hay colaboradores eficaces. Inmediatamente le sembraron 2 o 3 personajes que se han convertido en colaboradores eficaces, es decir, se confía en la palabra de ellos que para evitar condena van a decir cualquier cosa, ¿no? Creemos que esto ha sido sembrado, es decir, le han sembrado una mafia alrededor del presidente para imputarle una serie de acciones que muchas de ellas derivan de gobiernos anteriores. Por ejemplo, operadores en el llamado Palacio de Gobierno, un nombre colonial que tenemos de nuestra Casa de Gobierno, operadores que han trabajado siempre con gobiernos anteriores, que se encargan de fiestas, etc. Y estos personajes, pues, también han apoyado al presidente en el cumpleaños de su hija, por poner un ejemplo tan simple que se convierte en discusión nacional por semanas, ¿no? Entonces, esta misma operadora trabajó con los gobiernos anteriores, pero nadie dijo nada. Y ahora que el presidente pues pensó que tal vez de manera ingenua, recordemos que es un profesor de campo sencillo que llega de frente a gobernar el país. Entonces pensaría que algunas cosas no se podían cambiar, incluso por empatía, ¿no? Si uno llega a gobernar un lugar y ve que hay un montón de trabajadores que cumplen funciones, sería, me parece, bastante inhumano decir, bueno, todos están despedidos y vamos a colocar gente nueva, ¿no? Yo creo que todo tiene un proceso, pero la prensa y la derecha lo ha armado de tal manera que el presidente parece que ni bien llegó al gobierno, se ha dedicado a delinquir con quien ha podido, ¿no? Entonces, una especie de red que cubre todos los sectores. Hay un meme que han sacado que grafica lo que te digo, ¿no? Algo así dice, ¿no? El amigo, del primo, del cuñado, del tío, del hermano, del conocido de Pedro Castillo cometió un robo. Hay que arrestar a Pedro Castillo. Entonces, ese meme está distribuido en todas las redes y es muy gráfico, ¿no? Porque ocurre que cualquier cosa que es delictiva que pase en el país
tiene la responsabilidad el presidente Castillo. Entonces, lamentablemente esto ocurre y estamos viviendo en este momento, creo yo, el punto definitorio del acoso judicial y con una izquierda muy fragmentada. El sector que llegó al gobierno se ha dividido hasta en 4 sectores de influencia. El presidente Castillo se ha alejado de casi todos, ¿no? Entonces, ¿qué irá a pasar? Depende mucho de las decisiones del presidente y depende mucho también del movimiento popular organizado. Yo diría que sobre todo el movimiento popular organizado. Entonces, estamos en esa en convocatorias a reuniones populares, a jornadas de protesta. Va a ser bastante duro. Yo imagino que un sector de la ultraderecha está esperando que el presidente no llegue a 28 de julio, ¿no? Estamos día 11, ¿no? 14, perdón. Día 14, ¿no? Faltan 14 días para el Día Nacional, el Día Patrio del Perú, donde el presidente tiene que leer su informe, ¿no? Vamos a ver. La ultraderecha creo que aspira a que no llegue al 14, ya sea por la forma que sea. Hay una representante de la derecha, congresista, que ha invocado al golpe militar. La frase exacta ha sido: préstenme las tanquetas al ejército para encargarse del golpe los mismos representantes de la derecha, ¿no? Entonces, hay un problema ahí con la derecha liberal y con la derecha de provincias. Yo no sé, la nueva derecha, ¿no? Si les conviene este golpe, ¿no? O si les conviene más terminar coordinando, cogobernando como el presidente Castillo. El problema solo es que si se arregla, va a arreglarse por arriba, ¿no? Y eso una vez más lastra, deja de lado a las reivindicaciones de nuestro pueblo. Así que más allá de lo que ocurre en el gobierno, nuestro pueblo debemos, digo debemos, ¿no? Todos nosotros seguir organizándonos, planteando, proponiendo, defendiendo el justo voto popular, pero también planteando un programa de defensa de nuestros intereses que nos llevaron a colocar a Pedro Castillo y a su equipo en la presidencia y defender ese programa hasta las últimas consecuencias. Para ello cuentan con la solidaridad de todas las organizaciones libres del pueblo de Latinoamérica. Sépanlo, no me canso de decirlo porque es así, nos miramos, nos reconocemos y sabemos que tenemos problemas comunes, desafíos comunes y también una oportunidad histórica en esta situación de tanta crisis de avanzar en la construcción de una vida digna para todos, ¿no? Que nos incluya. Así que bueno, nuestra solidaridad desde acá. Muchas gracias. La nuestra también. Bueno, gracias compañeros, gracias. Estamos en Esquina América con el sociólogo Martín Guerra, escritor y analista político, miembro de la organización Izquierda Socialista. Te agradecemos enormemente el análisis, compartir con nosotros cuál es la situación con todos los que nos escuchan y las que nos escuchan, y quedamos atentos y atentas. Realmente, Martín, ha sido muy valioso. Vamos a volver a invitarte en Esquina América. Si querés comentarnos algo más, adelante. Y si no, desde ya, un abrazo fraternal. Gracias, Sol, gracias a Esquina América y al Centro de Integración Latinoamericana Manuel Ugarte. Y al pueblo que nos va a escuchar en nuestro querido continente, una última reflexión. Creo que vivimos un momento importante, un momento histórico en nuestro continente de definiciones. ¿Por qué? Porque hay una crisis mundial también, no solamente económica, una crisis económica que vislumbra una crisis de recursos, una crisis medioambiental, una crisis planetaria, una crisis sistémica, incluso en el sentido moral, ético, político, ¿no? Y creo que las decisiones más pequeñas que se tomen en el poblado más alejado del planeta van a influir en toda la historia mundial. Creo que es un momento precioso para tomar decisiones que transformen nuestra realidad para siempre. Así que invoco aquí a los pueblos de nuestra América a radicalizar procesos, defender la democracia, sí, pero radicalizar procesos que defiendan el programa de los pueblos del mundo, que quieren vivir en paz, que quieren vivir plenamente y que son la gran mayoría, y que merecen ya, por fin, decir en nuestra América que se acabe la larga noche neoliberal y comencemos a construir patrias mucho más fraternas, solidarias, populares. Entonces, aprovecho el espacio de Esquina América para hacer esa convocatoria y al pueblo del Perú
decirles que siempre tenemos que seguir en lucha, como lo hemos estado haciendo, vigilantes del proceso que se eligió y convocantes también a la profundización de este mismo proceso. No vamos a defender un proceso inmóvil en el tiempo que lo único que necesita es mantenerse para llegar al 2026 como sea. Vamos a defender un proceso que defienda a su vez los intereses del pueblo. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra misión histórica y creo que por ahí debe ir el camino de nosotros como pueblo. Gracias, Sol, gracias, Esquina América.